Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa ¿Y qué tal una maestría? Se van a sorprender un poco porque últimamente hemos hecho muchos programas sobre ¿Y qué tal un doctorado? Sin embargo, les quiero contar que cuando hablamos de doctorados, casi que en todos nuestros programas hablamos sobre maestrías, porque para muchos programas, como hemos aprendido durante estos primeros 12 episodios, este primer año juntos y juntas, nos hemos dado cuenta que para muchos programas hacer una maestría es casi que un requisito previo para continuar como con esta línea de trabajo investigativo que se hace en un doctorado. Algunos de nuestros programas, sin embargo, se van a dedicar con mucho más enfoque a las maestrías, y en esta ocasión tengo una maestría que me apasiona compartir con ustedes. Tengo un invitado súper especial que además tuvimos el placer de trabajar juntos brevemente en el pasado, entonces ha sido como una cosa muy emocionante pues tenerlo aquí. Por ahora quiero simplemente, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, que ustedes recuerden que nuestros episodios están disponibles en la página web de Si Puedo, que está con este QR. Recuerden que usamos, todos los recursos son gratuitos, que nuestros materiales son producidos por voluntarios y voluntarias. Entonces no tenemos un dominio ni algo donde puedan ir directamente, por lo tanto tenemos todo en el QR aquí para que nos encuentren, y también hemos facilitado el acceso a nuestros episodios a través de un canal que hemos lanzado justamente esta semana de YouTube que se llama @sipuedo_Colombia, para que nos encuentren. Le van a encontrar este episodio más tardecito. Sabemos que algunos de ustedes no se conectan en vivo, sino que ven los episodios posteriormente, entonces vamos a tenerlos ahí disponibles. Muy bien, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Cristian Trujillo. Él es un economista de la Universidad Nacional que con el tiempo terminó una historia muy linda llegando a Europa a hacer una maestría que es absolutamente apasionante, desarrollo territorial sostenible. Vamos a aprender un poquito más de qué se trata esta maestría, es para lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Y lo emocionante de esto es que algo particular es que la realizó en 3 países distintos de Europa, bajo la beca Erasmus Mundus. Es una beca de la que ya hablamos en el pasado con la doctora Laura Loaiza, quien hizo un doctorado en Francia, pero previamente hizo una maestría también bajo esta misma modalidad en 3 países de Europa. Podemos también revisar ese episodio para que aprendamos un poco más sobre lo que ella hizo y cómo llegó a hacer ese doctorado. Hoy vamos a dedicarnos a esta maestría. Cristian, bienvenido a nuestro programa. Gracias por el tiempo que nos dedicas y la voluntad de compartir tu experiencia con las y los jóvenes de Colombia. Hola Carolina, muchas gracias a ti por la invitación. Contento de estar acá. Qué bueno, Cristian. Pues bueno, vamos a empezar entonces con nuestro programa del día de hoy. Me gustaría muchísimo que empecemos a conversar sobre ti. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde creciste en Colombia? ¿Cómo fueron esos inicios de Cristian por allá en Colombia? Porque muchas veces cuando empezamos a entrevistar y la gente, oh, está en Europa, wow, una persona supremamente viajada, seguramente es de la capital, seguramente pues tuvo acceso a muchos recursos desde niño. Cuéntanos un poco de tu vida allá en Colombia, ¿cómo fue? Ok, pues yo soy neivano, soy opita. Yo viví hasta mis 16 años allá en Neiva, hice primaria, secundaria y bachillerato allá en Neiva. Vengo de una familia, yo qué sé, digamos clase media baja, por decir, por medir en la medida de lo posible sí, nuestro estatus socioeconómico, lo que sea. Tuve la fortuna de haber nacido en una familia que le dio mucho peso a la educación. Entonces, por ejemplo, nos pusieron a mis hermanos y a mí a estudiar en colegios muy buenos, siempre con beca, pero igual, yo por ejemplo tuve media beca durante todo el bachillerato en el Salesiano de Neiva, que es un colegio costoso allá. Incluso con la media beca sigue siendo costoso, pero pues mucho menos de lo que hubiera sido con la beca completa. Y esto me ayudó pues sí a tener unos bases de conocimientos importantes para poder después aplicar a la nacional. De hecho, mi plan inicial era que con el ICFES ganarme una beca en los Andes, en realidad, y no alcancé la beca completa. Me daban la media beca nomás y no alcanzábamos, mi familia no alcanzaba a pagarme.
El día siguiente que me dieron los resultados de los ICFES y pues que me di cuenta que no iba a poder estudiar en los Andes, me llegaron los resultados de la Nacional y pues con admisión fue un día muy feliz. De hecho, el día de los Andes fue un día muy triste. Eh, bueno, me fui a Bogotá a los 16 años, me fui a estudiar economía. En las preguntas que me mandaste para prepararme, me preguntabas por qué economía. Y Sí, te adelantas a mi siguiente pregunta. sí, bueno, perdón por economía porque la vi en el colegio, la verdad. En el colegio tenemos una materia que se llama economía y me gustó mucho como la lógica de la economía. Tú también eres economista, creo, ¿verdad? Sí, sí, así es. Colega, sí. Entonces, sí, me gustó. En realidad no tenía mucho conocimiento de qué iba a poder, cómo le iba a poder ejercer después de terminar ya verás que a lo largo de la presentación como un poco la impulsividad ha sido una constante en mi vida. Y pues nada, llegué a Bogotá, a la Nacho, a estudiar economía y Bueno, me paro ahí, sí. bueno, entonces vamos a devolvernos un poquito en la historia para poder entender un poquito más esto. Llegaste a economía porque viste la clase, te gustó, te llamó la atención lo que viste. Y me gustaría que le contaras al público un poquito cuál es tu perspectiva de qué se trata la economía como carrera. Digamos, cuando estabas allá, qué tipo de enfoque tenía tu universidad, la nacional que dictaba. Yo, por ejemplo, que estoy en una universidad diferente, que es la Universidad Privada de los Andes, el enfoque era bastante fuerte en las matemáticas, era bastante fuerte como hacia la econometría, y me gustaría saber pues cómo fue tu enfoque, de qué se trataba la economía bajo tu perspectiva. Ok, una pregunta complicada, ¿no? Que yo creo que los economistas no estamos de acuerdo sobre qué es la economía. Pues yo diría que es sí, como el estudio, yo qué sé, la asignación de recursos escasos. Eso, vayámonos con la definición un poco más de, de, de Kinder. Y en esa medida, pues la economía es bastante versátil, no es solamente, yo qué sé, macroeconomía, que la gente cuando escucha economía asocia a finanzas, ¿verdad? O asocia a temas de gobierno. Y en realidad no, uno puede utilizar esta lógica que le da a uno la economía en muchos temas. Eh, por ejemplo, en políticas públicas, y de nuevo, políticas públicas hay de todo. Y eso ya es un ejemplo que muestra la versatilidad de la economía. En la nacional había un enfoque importante en historia económica, en historia del pensamiento económico. También yo tuve la fortuna de tener profesores muy buenos en econometría y yo tomé varias clases de econometría, pero no eran obligatorias, creo, muchas de las que tomé. Eh, Creo que no, sí. El punto es que sí, había un enfoque mucho más importante sobre sí, historia económica, historia del pensamiento económico, economía heterodoxa también, en relación a la econometría, si bien también habían cursos muy buenos de econometría. Bueno, eso es muy interesante porque además les cuento que la econometría es como el uso de las herramientas estadísticas para poder analizar las tendencias económicas, ya sea a nivel microeconómico o macroeconómico. Y bueno, ahí me podrían retar los econometristas de pronto que sea una versión muy simplista, pero básicamente es como llevar la estadística a un nivel muy avanzado para poder como predecir idealmente qué puede pasar o qué tipo de variables influencian la situación económica de un país, de una región, de un grupo de agentes económicos que pueden ser consumidores, productores, de eso se trata básicamente. Entonces, dado que también la historia puede tener esa gran conexión con la historia, hemos visto también cuando hemos hablado aquí en nuestros programas sobre sociología, puede llegar a conectarse con tantos campos. Entonces, cuéntanos un poco qué te gustó más cuando estuviste en la carrera, digamos, en términos de qué temáticas, qué tipo de materias te llamaron la atención, que empezaron a perfilar como tu eh, visión de lo que es la economía y tu profesión. Ok, yo, diría un poco yendo en reversa.
viniendo de Neiva, y viniendo de Neiva, mi mamá es de un pueblo del Huila. Yo siempre he sido como muy consciente de estas dinámicas centro-periferia y sí, urbanas, esa relación entre ciudades de distintas ciudades, asentamientos humanos de distintos tamaños, de distintas dimensiones, siempre me interesó un montón. En esa medida, temas de economía urbana, temas de desarrollo territorial, pues siempre me trajeron un montón. Econometría también tomé bastantes cursos, más porque sé que es muy útil que porque me apasionara, la verdad. Tomé muchos cursos también de ciencias políticas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por eso. Yo creo que eso es lo que más me gusta, quizá. Bueno, en fin, eso también es un tema que me llama bastante la atención, gobierno y etcétera, planeación estatal, macroeconomía, eso diría yo que son mis más preferidos. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte personal un poco, Cristian, y es que, como tú bien lo dijiste, llegaste de Neiva a la ciudad, llegaste a una universidad tan grande como la Universidad Nacional, que para quienes no la conocen es una universidad gigante, es un campus universitario que ocupa una porción bastante importante de la zona de Bogotá. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de llegar, cómo te acomodaste a vivir en una ciudad nueva, cuáles fueron esos retos humanos de una persona que llega de una región, porque nosotros tenemos mucho interés en transmitir esta información a personas que viven en las regiones o en ciudades, digamos, que no son las principales, en áreas rurales. Cuéntanos un poco cómo es esa vivencia y ese cambio. Sí, al principio la soledad, en realidad la soledad nunca me pegó tan duro como yo pensé que me iba a pegar. Yo llegué a vivir donde una tía de mi mamá, una tía abuela mía. Una señora mayor, muy buena gente, muy querida, pero pues no había mucho en común. Entonces, sí, no, digamos que no me podía, no era que no fue que me apoyara en ella para tener compañía o algo por ese estilo. En cambio, los compañeros los compañeros eventuales amigos que hice en la universidad fueron de bastante ayuda, así como un apoyo muy chévere. O sea, fue muy chévere. Yo sentí que en la Nacional encontré como mi gente. Yo no sé cómo hubiera sido la experiencia en los Andes, la verdad. Digo, literalmente no sé. Pienso que no hubiera casado tan bien como casé en la Nacional. No sé, prejuicios, de nuevo, no estoy en los Andes, pero no sé. Es como todo, al principio toma tiempo acostumbrarse a lo nuevo y a la soledad, que no me pegó tan duro, pero sí era algo nuevo. Pero eventualmente pues ya uno se acostumbra a todo, o sea, como el miedo que teníamos mi familia y yo de qué va a pasar, no sé qué. Pues las cosas pasan y uno se acostumbra. Yo creo que uno también de colombiano es muy recursivo, muy resiliente, uno se las arregla, sí. También yo conté con muchos privilegios, por ejemplo, mis papás me apoyaban económicamente, entonces no puedo desconocer que en otras condiciones quizá no me hubiera tocado, seguramente no hubiera sido tan fácil si no hubiera contado con el apoyo de mis papás financiero, con mi tía que vivía allá, etcétera. Eventualmente yo me fui a vivir a una residencia universitaria en la que me daban desayuno, almuerzo y comida. Súper, súper, ¿cómo es que dicen? En cama de reina, muy consentido, mejor dicho. Entonces, Claro, buenísimo. sí, sé que, sí, soy consciente que las condiciones en las que estuve yo en Bogotá, pues no son las del promedio ni siquiera, desafortunadamente, pero sí, digamos que no, me acostumbré, le cogí el ritmo a Bogotá fácil y le cogí amor a Bogotá muy rápido además. Sentía que Neiva me quedaba chiquita también, cuando estaba en Neiva. Ese afán de irme a los Andes o a la Nacional, más que por la educación, era por vivir en una ciudad,
porque Neiva es un pueblo grande. Entonces, sí, le cogí muy rápido el cariño a Bogotá, a pesar de los problemas que tienen. Claro, que no son poquitos los problemas que tenemos en Bogotá. Yo voy a tirar ahí el tráfico a veces, pero si vive cerca de la universidad, eso al final tampoco es un problema muy grande. Yo voy a hacer cuña aquí publicitaria a un programa que justamente tuvimos el fin de semana pasado. Ustedes conocen muy bien nuestro programa de salud mental en posgrados. Y justamente, Cristian, estuvimos hablando sobre soledad. Porque aunque a veces pensamos que es solo un tema que nos ocurre, no, solo me ocurre a mí es la única persona que me pasa, yo no hablo del tema porque pienso que todos los demás sean felices. Y es algo realmente que es muy, muy común en las universidades. Así la persona haya crecido y vivido en la misma ciudad donde esté estudiando, llegar a ese choque cultural de ver personas de tantos lugares, con tantas costumbres, clases tan retadoras, de pronto no te sientes preparado, empiezas a generar esa sensación de soledad. Entonces, si quieren, pueden revisar nuestro debate en el panel que tuvimos el sábado pasado. También está en nuestro canal de YouTube y en la página Si Puedo. Muy bien, Cristian, qué emoción. Bueno, llegaste a Bogotá, te adaptaste, te gustó la economía y creo que ahí empezaste a explorar algo porque empezaste como a explorar la posibilidad de unos estudios de posgrado, ¿cierto? Empezaste como a ver, bueno, hay algo aquí que me gustaría hacer, que me gustaría ir como más allá de solo quedarme. Veo que eres una persona ya de por sí muy curiosa, querías salir de Neiva porque querías conocer, tener la experiencia de vivir en una ciudad grande, querías ver otras opciones de vida. Entonces, ¿cómo empezaste a explorar esa idea de estudiar algo más allá de la carrera? ¿De dónde salió esa inspiración y por qué escogiste lo que fuiste a estudiar? ¿Que hiciste unos estudios antes de tu maestría de la que vamos a hablar ahora? Sí, en realidad, voy a ser honesto, yo hice una especialización en políticas públicas porque me gusta el tema, pero sobre todo para disimular el desempleo. Yo duré desempleado después de terminar la carrera, yo qué sé, 7, 8 meses, un buen tiempo. Me fue un tiempo para Neiva, pero me aburrí, entonces con los ahorros que tenía, porque durante la carrera trabajé y de hecho nos conocimos trabajando mientras yo estaba en el pregrado. De Creo. acuerdo, de acuerdo. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Trabajaste mientras estabas en el pregrado? Eso está muy interesante porque esa fue tu fuente de ingresos para estudiar la especialización. Sí, sí, buen punto, sí. Sí, yo trabajé en el Centro de Investigaciones Centro de Investigaciones para el Desarrollo, se llama el centro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Ahí trabajé muy de la mano con una persona clave en mi desarrollo profesional y humano, en realidad. María Victoria Whittingham, que fue pues la persona a través de la cual nos conocimos tú y yo. Trabajar en el CID era bastante estimulante. Y ahí me di cuenta, sí, que lo mío era la investigación, que lo que me gusta es lo que tú dices, soy bastante curioso, como aprender cosas nuevas, estar como, ¿cómo se dice? Dateado, como en la salsa de qué está pasando, me gusta. Y con los ahorros que pude hacer trabajando ahí fue que me pude pagar la especialización y afortunadamente la especialización una profesora estaba liderando un proyecto con el ICB, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para revisar colegios, un banco de oferentes de atención a primera infancia, y ahí trabajé un buen tiempo. Entonces eso, a través de la especialización conseguí trabajo, muy, muy afortunado, sí. Me paro ahí, ¿verdad? Bueno, entonces hiciste la especialización en políticas públicas, en parte me encanta esa honestidad y esa es la honestidad que buscamos aquí porque muchos de nuestros participantes nos cuentan cómo llegaron a estudiar su posgrado y las historias son diversas. Y muchas veces pensamos, ay no, cuando uno está en el colegio uno sabe exactamente qué va a estudiar, cuando uno está en la carrera uno sabe exactamente qué pasos va a seguir. Y la verdad es que la vida le va presentando uno opciones, retos, que uno le toca ir tomando decisiones y casualmente estos programas que lo que tenemos son para motivar a que sigamos, compramos nuestros sueños gracias a la educación, especialmente la educación
post carrera universitaria, ¿no? Hablamos de los posgrados, nos damos cuenta que abren puertas. Sin importar el tipo de posgrado que hagamos, de pronto la gente a veces se asusta y dice, ay, yo quiero hacer una especialización, mejor me espero hasta que tenga plata para la maestría. No, yo quiero hacer un doctorado, mejor me espero unos años y empiezo a trabajar. Pero no se dan cuenta que justamente cuando se enrutan con estos programas empiezan a aparecer oportunidades. Entonces me encanta escuchar esta posibilidad y que también se convierte en un tema de trabajo-estudio. Me voy apoyando económicamente, voy estudiando y ese es un fenómeno muy común en Colombia porque no todos tenemos los recursos para estudiar. Entonces, Cristian, cuéntame de qué se trata una especialización en políticas públicas y eso qué tiene que ver con la carrera de economía. Antes de responder esto, me haces pensar también yo cuando llegué a economía, yo estaba muy también relacionado con lo que hablabas de la soledad y yo estaba muy intimidado con el nivel de la gente en la carrera. Y yo veía mucha gente como tan, sí, pila, pero también disciplinada, como que se prepararon mucho para llegar a la nacional y tenían como un plan de qué materias que tenían que tomar y no sé qué. Y esto, pucha, yo en cambio yo no he pensado en nada. Y se repitió en mi especialización de nuevo. Yo la hice, que me gustaba el tema y tomé materias de esa facultad durante el pregrado, pero no era un plan consciente. Digamos que inconscientemente sí los temas se alinean y sí he trabajado mucho con el sector público durante en el centro de investigación, en el CIT, contigo hicimos muchas consultorías para instituciones públicas. Pero sí, no fue algo que planeara desde el principio. Bueno, todo eso para decir que como que hay que confiar un poco en uno mismo y en el destino y como las cosas se van acomodando. Obviamente también hay que planear, pero hay un gran porcentaje, un gran grado de error, digamos, un gran grado de incertidumbre al que uno se va ajustando conforme pues llegan oportunidades y etcétera. Sí, perdón. No, simplemente quiero complementar con ello que veo que igual también tomaste riesgos y tomaste alguna decisión y no hay decisión perfecta al final del día. Vas diciendo, bueno, me voy a lanzar por aquí un poco, voy a explorar. Y hemos hablado mucho en nuestros programas también que uno piensa que no, yo voy a estudiar economía y toda la vida únicamente eso significa que a mí me van a tratar como un economista y solo la economía es lo mío, o la medicina, voy a entrar por medicina y ya de aquí en adelante es la única forma en que la gente me va a clasificar. Y resulta que te das cuenta que cuando entras a un programa de estudios es una exploración, es un experimento. Vas mirando, me va gustando esta materia, ve, mira qué interesante esto, y a veces tomar materias que uno de pronto al principio no me suena tanto y de pronto, wow, se te abre un mundo nuevo y te vas encontrando con oportunidades. Entonces yo pienso que es como una especie como de experimento, un poquito de ponerle riesgo al asunto e intentarlo. Y mucha gente dice, es que ¿será que pierdo 6 meses? Nada de lo que sea educación es tiempo perdido. Es inversión en tus capacidades, es talento. Hemos tenido aquí personas que empezaron a estudiar ingeniería de sistemas y se pasaron a sociología porque les encantó. Y todo lo que aprendieron en esos primeros semestres de ingeniería de sistemas, wow, les fortaleció muchísimo para sus estudios doctorales posteriormente. Entonces, nada del tiempo que tú estudies de lo que sea va a ser perdido. Sigamos con tu historia, entonces cuéntanos un poco cómo se conecta esa especialización con economía. Pues sí, como decía antes, en economía, sí, es una definición chambona, por favor, no me citen, no piensen que... Pero sí es mucho de entender, de maximizar los recursos, eso. Lo cual sucede mucho en el sector público, ¿verdad? Como el sector público tiene recursos escasos y que tiene que utilizar para una gran cantidad de fines, que educación, o mejorar salud, que mejorar vías, que etcétera. Y eso era lo que a mí me interesaba lo que me interesó en la carrera, economía pública, economía urbana, econometría como una herramienta para esto. Entonces, sí, lo de políticas públicas era un paso lógico. Eso, o sea, tiene mucho que ver en términos de economía pública, mejor dicho, y me dio cimientos en términos de análisis político, de teoría política
sobre cómo entender qué decisiones se toman o que no se toman, colisiones que se forman en torno a ciertos intereses, etcétera. Sí. Algo que quiero complementar lo que tú dices, pues como yo no soy economista, pues no me puedo aguantar las ganas de también decir mi respuesta, pero la forma en que yo lo veo es que la economía no se puede entender ni utilizar sin tener en cuenta lo que está pasando en la parte política, y me refiero no solamente a que haya elecciones y partidos políticos, sino a la parte política pública, que son como esas decisiones, esas normatividades, esas regulaciones que digamos, generan esa estructura para que un país funcione. Tú no puedes tomarla si no entiendes eso. Igualmente no puedes entender la economía si no entiendes los negocios, las compañías, cómo funcionan, cómo se relacionan. Tampoco puedes hacerlo si no entiendes qué está pasando a nivel internacional con los... Ya hoy en día la globalización ha permeado todas las esquinas del mundo. Entonces, al final de cuentas, la economía es un campo multidisciplinario casi que en sí y que te obliga, casi que no conozco ningún economista que no ha tenido que entrar en alguno de estos temas en algún momento dado, que es política pública, negocios, y me atrevería a poner ahí temas como la psicología, como la antropología, como la sociología, porque no puedes entender ninguna tendencia económica local ni global sin tener como todos esos elementos ahí. Yo, por ejemplo, si algunos de ustedes que me han seguido saben mi historia, yo estudié economía y luego hice una maestría en políticas públicas, digamos, políticas públicas y asuntos internacionales, justamente por lo mismo, porque me di cuenta que la economía sola no me estaba dando todo lo que necesitaba para entender esas tendencias. Y luego terminé haciendo un MBA, una maestría en negocios, porque también quería saber el otro lado pues, de esos agentes económicos y financieros. Entonces, todo esto es un complemento de tema, entonces me parece muy interesante lo que tú nos compartes, pues de que viste como un paso lógico, que para muchos que no han explorado el campo de la economía y quieren estudiar, dicen, o sea, ¿a qué me voy a enfrentar? Te enfrentas eso a una puerta que se abre y te puede conectar con muchos campos de conocimiento. Entonces, estando en esta especialización, Cristian, políticas públicas, cuéntanos qué pasó ahí, cuántos semestres estuviste estudiando, dónde la estudiaste y qué pasa al final de esa especialización. Nacho, de nuevo, de la Nacional, Bogotá. Duró un año, una especialización. Acaba de pasar un gato acá al pie mío. Y después de la especialización, o durante, creo, no recuerdo en ese momento, me salió un trabajo en el Ministerio de Hacienda. Sí, creo que después de esa consultoría con el bienestar familiar me fue a trabajar con Hacienda. Ya temas más de economía, aunque había un componente bien importante administrativo que... nada, y eso pasó. Ahora no recuerdo si hubo otro trabajo entre las dos. Hubo un periodo de desempleo, de hecho, sí, de eso me acuerdo. Hubo un periodo de desempleo entre el ICBF y Hacienda, que con la plata que ahorré trabajando en el ICBF pude sostenerme en Bogotá, no tuve que volverme a Neiva como tuve que hacerlo recién salí del pregrado. Y también en el intermedio, durante ese proceso de desempleo formal, digamos, trabajé con la profesora que conocí, pues de la que les contaba hace un momento, como era Victoria Whittingham. El punto que quiero hacer acá es que hacer contactos en la universidad es muy importante, y mostrarse sobre todo en términos de la calidad profesional de uno es muy importante. O sea, es como si uno... No hay mejor carta de presentación que lo que uno sabe hacer, no solamente conocimiento, sino saber hacer, la calidad del trabajo que uno tiene. Entonces, eso también me ayudó a poder bandearme en estos periodos en este periodo de desempleo. De no trabajar en una empresa porque estaba empleado, pero en fin. Bueno, pero digamos que trabajaste después de la especialización con una situación, la otra, empezaron a salir porque no es fácil. Y también el tema de desempleo es un tema muy importante que hay que abarcar en estas conversaciones porque no siempre la hemos tenido ahí encima de la mesa, la oportunidad laboral, y no siempre nos están persiguiendo con ofertas laborales a todos. Entonces es importante saber que esos momentos pueden existir.
y se convierten en momentos de mucha reflexión, como tú lo dices, de también te fuerzan a buscar oportunidades, también te obligan a, bueno, hagamos conexiones por aquí, por allá. ¿Cómo fue ese primer pensamiento tuyo? ¿Dónde empezó a llegar la idea de hacer estudios en el exterior? No sé, ¿fue siempre algo que pensaste hacer o nuevamente el tema de la situación laboral fue algo como que te forzó a buscar esto como un escape? Cristian, no te estamos escuchando. Perdón, Ya. me ha puesto en mudo. La segunda, la que tú decías, fue el tema laboral. Está trabajando en Hacienda, no estaba muy contento ahí. El tema administrativo era muy pesado. También de buenas, un amigo me comentó sobre la maestría. En realidad yo no estaba buscando estudiar por fuera. Había estudiado francés en la universidad durante el pregrado, pero porque me gustaba el idioma más que pensando en irme. De hecho, a pesar de que economía tiene unos convenios muy buenos con universidades de Francia, no está en mi cabeza, no sé por qué. De hecho, María Victoria me ayudó mucho a, a pensarme a pensar que estudiar por fuera es una posibilidad. Sí, no se me cruzaba por la cabeza. Ese es un buen punto. Sí, es posible estudiar por fuera. O sea, yo creo que no, o al menos yo, de nuevo, yo no crecí pensando en que eso era algo que yo podía hacer. Y cuéntame por qué no. ¿Qué era lo que tenías en tu mente en ese momento que te decía, no, es que yo, o sea, no soy capaz? ¿Qué te frena? Miedo. O sea, en realidad inicialmente, de nuevo, no se me pasaba por la cabeza. Luego esta profesora me decía, Cristian, usted debería irse, debería estudiar afuera y ver qué pasa, y que estudiar por fuera le abre la mente a uno, le abre contactos también, lo abre una nueva gente, a nuevas personas, a nuevas formas de concebir la vida, a mucha novedad, sí. Y cuando ella me puso esa posibilidad sobre la mesa, yo me sentí muy abrumado. Me acuerdo que esa conversación, yo lloré, yo como de qué está hablando. Ella me decía, usted puede, usted podría hacerlo, o sea, usted tiene como la madera para ser investigador, era lo que ella me decía. Afuera, como con un sí, ser investigador afuera. Y ella me decía eso, yo me sentía como de qué habla, como que no. Muy abrumado me hizo sentir en las conversaciones que tuvimos al respecto, porque no fue solo una. En una sí lloré, que fue la que yo me dije, bueno, quizás es posible. Igual, no fue que hiciera nada para seguir sí, no implementé actividades encaminadas a aplicar a una maestría en el exterior, pero ya me había metido la idea en la cabeza, me han sembrado O sea, te sembraron la semillita. la semilla, sí. Luego, un amigo me compartió la, la maestría, me contó que, pues, que está esta convocatoria. Me contó también porque yo le había contado sobre esa conversación que tuve con la profesora y etcétera. Entonces, sí, unas cosas llaman a las otras. No sé, yo siento que sido muy de buenas. Y apliqué a la maestría y pasé. A la beca, una beca. Una beca. Bueno, cuéntanos ahora sí muy formalmente y luego pues de ver que en parte fue un poquito como la suerte y esto es una cosa muy interesante, ¿no? Sí. Porque muchos, insisto, muchos de nuestra audiencia a veces piensa, no, es que las personas que están aquí se las sabían todas desde el principio, tenían el plan trazado, eso no es la realidad. Yo creo que ninguno de los que se ha sentado aquí llegó a donde llegó porque se lo supo desde el colegio, desde la universidad. Hemos llegado porque una persona nos dijo algo, un amigo nos comentó, tuvimos un problema personal y en ese momento difícil como que empezamos a ver el mundo diferente. Y es por esa razón, justamente es porque existimos en estos programas de Sí Puedo y Devolver Conciencia, en el que queremos decirles,
Oigan, vean el mundo diferente, atrévanse a soñar. Creamos que en Colombia sí somos capaces de hacer cosas que a veces parecen inimaginables, especialmente en temas educativos, porque, ay, no, somos un país en desarrollo, no es que aquí yo no tengo plata, es que yo soy del campo, es que yo no sé inglés, es que no sé francés, pero hay que hacerlo y existen las posibilidades, pero me imagino que a Cristian, pues, aunque tuvo mucha suerte, le tocó esforzarse en un momento dado para conseguir esa beca. Cuéntanos cuáles fueron los pasos, los requisitos para llegar a esta beca y nos puedes llamar. Cuéntanos el nombre de la beca, cómo se aplica, qué requisitos te pidieron y cómo te sentías tú respecto a esos requisitos. Sí. La beca es, el título es el que ven acá en pantalla, una maestría en desarrollo territorial sostenible, una beca del Erasmus de la Unión Europea, a través del programa Erasmus Mundus. Y la beca en específico es el tipo Erasmus Mundus Plus, que es orientada a países, o que también incluye la posibilidad de que personas de países de ingreso bajo y medio apliquemos. Lo curioso, lo especial de ese programa de becas es que los programas pues toman lugar en varias ciudades, a veces en 2 ciudades, a veces en 3, a veces en 4. En mi programa podía ser en 3 o en 4 ciudades. Eventualmente solo lo hice en 3. Pedían requisitos de idiomas, pedían requisitos de notas, pedían requisitos de diplomas, uno tenía que tener un pregrado, cartas de recomendación, ¿qué más pedían así? Un promedio por encima del equivalente a 4. Había que autenticar todo esto ante la embajada, aunque bueno, eso fue después de haber pasado. Sí, creo que me estoy quizá subevaluando, o sea, sí hubo mucha suerte, pero pues lo que tú decías, le metí esfuerzo a estudiar francés, por ejemplo, estudié en la universidad, por esos minutos eran pues, buenas, me conecté con gente que me pudo compartir esa información, que eso quizá fue suerte, pero no, o sea, en fin, el capital social ayuda también a encontrar cosas que uno solo no podría encontrar. Nada, así como, sí, yo creo, hay mucha suerte, pero las oportunidades se presentan, pero hay que estar preparados a ellas para poder aprovecharlas. cernirlas, sí. De acuerdo. Entonces, bueno, entonces digamos que para entrar a tu programa de la beca Erasmus Mundus, que digamos, lo que dices, Plus, cubre a otros países fuera de Europa, digamos, ciudadanos de países fuera del continente europeo. Cuéntanos un poco cuáles fueron los retos, lo más difícil que encontraste para poder entrar a esta beca. ¿Dónde encontraste lo complicado? Los idiomas, tenía mucho miedo con los idiomas, pensé que no, que el nivel que tenía ¿Y qué en idiomas te francés, pedían, Cristian? ¿Qué idiomas eran necesarios para aplicar? francés e inglés. No me pedían italiano. La primera ciudad del máster era en Italia, es en Italia, y no me pedían italiano, afortunadamente, porque el programa era en inglés allá. Y si eso, de hecho, yo apliqué como, hagámosle como para ver qué pasa. Precisamente por lo de los idiomas. Mi promedio es bueno, o sea, 4.2, pero había gente que tenía 4.5 en la universidad, o sea, 4.8, no, 4, no la neta terminó con 4.8, pero más altos que con 4.2. Eso en la Universidad Nacional es una, o sea, hablar de 5 aquí en Estados Unidos, o sea, es básicamente sí, altísimo. Sí, pegan duro los profes de la Nacho, sí. Eso también, en cambio, me sentía cómodo con las cartas de recomendación. De nuevo, ese es otro elemento que muestra que
yo puedo tener cartas buenas de recomendación porque trabajé con gente buena y trabajé bien. O sea, hay que estar preparado si, si una oportunidad se presenta. Hay que hacer las cosas bien, mejor dicho, hay que ser como buen profesional. Bueno, en fin. Sí, sentía que confiaban que las cartas de recomendación que me iban a dar eran personalizadas, por ejemplo, porque hay muchas cartas que son genéricas y que la gente de los comités de aplicación ven esto y pues las ignoran. Mis cartas yo sabía que me las iban a escribir bien, o sea, como que en verdad iban a hablar de mis capacidades, mis características, etcétera, y que me iban a vender bien. Eso, digamos. Esos fueron tus retos, qué interesante. Sí. Bueno, esa maestría, digamos, si tú fueras a aplicar, digamos, para irte a estudiar, estamos hablando, hoy te enteras de la beca. ¿Cuánto tiempo pasa entre que tú te enteras, empiezas la aplicación y te logras ir a estudiar? O sea, ¿cómo son esos tiempos y cuánto dura esa maestría? Pasó como un semestre. Ese máster tenía la ventaja que no pedía certificados oficiales de idiomas. En vez de eso pedía una entrevista en francés y en inglés. Y ahí era que lo descartaban a uno o no. Entonces, pues yo no tuve que esperar. Yo creo que si me hubiera pedido certificados de idiomas, quizá él hubiera tenido que sacar los certificados y luego esperar quizá el siguiente semestre para poder aplicar. Fue muy rápido la preparación de la vaina, de la aplicación. Sí, lo que más tomó tiempo fue la autenticación de las cosas, de las notas, por ejemplo, de diplomas. Entonces hay que hacer las cosas con tiempo, no hay que dejarse coger la noche. Pero sí tuve la fortuna que esta maestría no pedía como requisitos muy, muy altos, por ejemplo, en términos de idiomas. Fue muy rápida la preparación, la aplicación. Bueno, y en términos de duración. Cierto. 2 años. Los 3 primeros semestres eran en Padova, Italia, Lovaina, Bélgica y en París, Francia, respectivamente. Y el cuarto yo lo podía hacer ya sea en una de las 3 ciudades anteriores o ya sea en otras universidades que no quedaban que quedaban fuera de Europa. Para hacer la tesis, era el cuarto semestre. Y pues yo me quedé en Francia, en París, pues, que muy linda París, muy linda. Sí, eso sobre el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, estamos en esa maestría. Cuéntanos si te parece bien compartirnos la parte económica de esa maestría, que cubre, a todo el mundo le cubre lo mismo. ¿Cómo pudiste, digamos, porque todos sabemos que estar en Europa es muy costoso? ¿Cómo fue, digamos, qué tanto apoyo recibiste de esta beca realmente? Un apoyo invaluable, completo. O sea, me cubrían todo, salvo los viajes, salvo el viaje para ir. Y pues los costos de aplicar, de autenticar cosas, etcétera, me cubrían todo. Vivienda, vivienda que ya es mucho, y me daban un estipendio mensual de 1.000 euros. Creo que de ahí tiene que sacar para la vivienda, pero la vivienda era subsidiada en las 3 universidades. Las universidades la subsidiaban, habían residencias universitarias, entonces era muy barata. Sí, yo afortunadamente no tuve que pagar. Y la matrícula estaba incluida también. Sí, todo, salvo los viajes para ir allá. O sea, los tiquetes de ida y vuelta de ir a Europa y volverse de Europa a Colombia no estaban cubiertos en tu beca. Sí. Y Exacto. no tuve que comprar pasajes para devolverme, porque creo que en algunas universidades, en algunas becas sí hay que hacerlo, en esta no. De hecho, yo creo que el propósito de este programa es, digámoslo como a plata blanca, atraer cerebros. Entonces, está en el interés de ellos que uno se quede acá, pues forman talento,
también con la intención de que ese talento pues aporte a la producción acá. Entonces, sí, no me pidieron tiquetes de vuelta. Oh, ok, bueno, interesante. Cuéntame, ¿pudiste trabajar mientras estudiabas o realmente no valía la pena, no era de tu interés? ¿Había alguna limitación para lograr eso? Creo que pude haberlo hecho, pero no, no. Si ya, pues ya me daban plata, ya, qué afán. Ya tenía el resto de la vida para trabajar, ya, y además había trabajado un montón antes. No busqué trabajo, ni siquiera me pensé en hacerlo. Ahorré un montón. Sí, como me fui bien a gastar lo menos posible. Y pues con esa plata les pude pagar a mis papás el viaje para que vinieran a mi grado a Italia. Fue muy chévere. Qué lindo ese regalo Sí, que le diste a tus padres que te apoyaron al principio, ¿no? En tu sí, carrera, en siempre creyeron en Bogotá. ti. Sí, sin Maravilloso. ellos Eso, nada se eso hubiera está muy pasado. bonito. Ser agradecidos también con aquellos que nos han apoyado es algo muy valioso que siempre me parece también importante mencionar. Sí, Cristian, esta beca suena muy interesante. Yo te contaba antes en el detrás de cámaras que si yo hubiera conocido sobre esta beca, no estaría acá hablándoles desde Estados Unidos porque me parece emocionantísimo ir a estar viviendo en varios países de Europa. Me encantaría la idea de estar en Italia, en Francia, qué emoción. Cuéntanos, uno se imagina que es precioso, que mejor dicho, no hay nada negativo en todo esto. ¿Sientes que tuviste algún reto cuando llegaste a estudiar esta maestría y que nos quisieras compartir también? Porque a veces de pronto nos quedamos con lo bueno y no como cuáles fueron esos retos detrás de cámaras también. sí recuerdo mucho la primera vez que llegué a Italia, a Padua, creo que en español. Yo, yo me imaginaba que era como en Bogotá, que había taxis hasta tarde, que había informalidad en la calle, entonces que iba a poder comprar un minuto, yo qué sé. Y pues no. De hecho, me imaginaba que habían buses y no habían buses. Eventualmente me tocó coger un taxi para llegar a la residencia universitaria y un montón de plata. Y bueno, como en términos de... Sí, sí hubo un choque. Sí, yo nunca había salido del país antes de eso. Yo tenía muchas reservas sobre los estereotipos frente a los colombianos. Iba como muy prevenido a que si alguien me habla de Pablo Escobar o de la droga, como, no, párele, no. Eh, Pasó un par de veces con compañeros del máster y pues se quedaron solo en compañeros, no más que eso. En fin, eh, retos. Nada, la soledad, ahí sí me pegó la soledad. Eh, Perdón, antes de continuar, me acabo de acordar que me hiciste una pregunta que no respondí. No a todas las personas les daban el mismo estipendio en la beca. El máximo, a mí me daban 2.000 y a otra gente le daban 2.000. Hubo otra gente a la que le dieron 1.000. Hubo otra gente a la que solamente la admitieron al programa y ellos tenían que pagar sus gastos, sus costos de educación. Paréntesis cerrado. Sí, la soledad ya me dio más duro que en Bogotá, claro. Hasta que conseguí novio. Se conseguí novio, sí, una pareja ayuda mucho A a no solventar sentirse esta solo. soledad. Sí, No, gracias por compartir eso, porque también es muy importante conversar esos temas, ¿no? Porque, pues, sí es cierto que yo, pues, digamos, como aquí promotora de la educación en Colombia y quiero que todos conozcan esas experiencias para que se animen a estudiar y no lleguen a lo que pasabas tú, ¿no? No me la creo, yo que voy a ser capaz, yo vengo de Neiva, ya hay mucho calor, mi familia, no tenemos la posibilidad, y llegar y estás hoy saludándome, ¿desde dónde estás hoy? No le hemos contado a la audiencia, ¿dónde estás sentado hoy? hoy estoy en Lyon, en Francia, visitando a una amiga, pero yo vivo en Bruselas, en Bélgica. Trabajo allá. Entonces es posible, es esta emoción de que realmente las cosas, o sea, estábamos hablando con Cristian que no creyó que pudiera lograr algo así y ella está sentado. Entonces, pero también es importante entender que no es fácil esa adaptación, ¿no? Hay un choque cultural,
hay soledad, mientras empiezas a encontrar personas como con las que te sientes cómodo para compartir, sea como amigos, como pareja, como compañeros de trabajo, de estudio. ¿Qué tan difícil te pareció la maestría, Cristian, luego que estudiaste en la Universidad Nacional Economía y una especialización en políticas públicas también en la Universidad Nacional? ¿Cómo encontraste esta maestría, digamos, en términos de nivel de dificultad? ¿Y dónde podrías decirle a la audiencia que de pronto es muy importante estar preparado para hacer un buen trabajo en esta maestría? Sí. Antes de responder esa pregunta, otro inconveniente que tuve, otro choque, el inglés, pero ni siquiera el idioma en sí, sino mi confianza hablándolo. Me sentía muy self-conscious, ¿no? ¿Cómo dice eso en español? Muy... Consciente de ti mismo, como que, digamos que no tenías confianza en ti mismo para hablar. Eso sí. Y me cohibía mucho hablar con la gente y me sentía que estaba haciendo el ridículo. Bueno, un montón de vainas que estaban en mi cabeza porque había pasado el examen, o sea, me entendían. Y nada, como lo digo porque yo no creo que sea el único, de hecho en el máster no fui el único que pasó por eso. Y la solución a la vaina es lanzarse, como perderle miedo al ridículo, y que si le preguntan a uno que repite, pues uno repite y ya, o sea, no es el fin del mundo. Como dejar ir el ego un poquito y nada, echarse al agua con eso de los idiomas. Igual con el francés también, al principio, cuando estábamos en París, que todas las clases eran en francés, yo no, me voy a ver como perro en misa, y no, en realidad no, con el francés que tenía, estuvo bien. Me preguntaste, perdón, Sobre la dificultad, sobre sí. cómo sentiste la dificultad de esta maestría, que puede también venir justamente de los idiomas, ¿no? Que por ejemplo para mí ese es el caso que les he compartido antes en mi maestría en Estados Unidos. Cuando yo llegué, yo la encontraba muy difícil, pero creo que era por el idioma y por lo que tú dices, yo misma me limitaba mucho como a que no hablaba mucho, no interactuaba porque me daba miedo meter la pata en la clase. Algunas veces mis profesores se burlaban o mis compañeros porque no me entendían y eso me frustraba. Pero una vez dominé el idioma, y todavía creo que no lo domino, pero por lo menos lo dominé lo suficiente para sobrevivir en el programa en que estaba, empecé a darme cuenta que la maestría no era tan difícil, que había yo pasado muchas más dificultades, o sea, era mucho más difícil la que había tomado en los Andes, de economía. Entonces, por eso te pregunto a ti respecto a eso, ¿puede haber venido del idioma o de que realmente la maestría, qué tan difícil la encontraste y qué temas pues son difíciles allí? Sí, en realidad la dificultad, el nivel de dificultad cambió mucho de universidad a universidad. En Padua era muy fácil, como demasiado fácil, quizás no. Sí, calificaba muy fácil los profesores, eran muy generosos con sus notas. Las materias tampoco eran muy exigentes, muy profundas, de hecho, eran muy de fundamentos, pero parecían casi que de fundamentos de pregrado. O sea, el semestre en Italia fue chévere, de hecho fue muy positivo llegar allá a una universidad más fácil, con una cultura más similar a la nuestra, nosotros compartíamos muchas materias con una maestría que era como el equivalente, pero en Italia, y la gente de esa maestría muy chévere también. Otro gallo hubiera cantado si hubiéramos comenzado en Lovaina. Lovaina, que fue donde hice el segundo semestre en la Universidad Católica de Leuven, en holandés, es exigente. Esa universidad es muy exigente. Y la primera universidad tenía un enfoque, o las materias que veíamos eran relacionadas como con teoría, digamos, desarrollo, fundamentos de estadística, enfocado a análisis de políticas públicas, en realidad, de desarrollo en general, sí. Sí, materias muy introductorias, digamos. En Lovaina, en cambio, las materias eran más relacionadas con componentes más biológicos, o las materias que tomé yo al menos. Había una materia que era biología casi. Biología, geología, como una mezcla entre los dos, tratando de entender cuáles son los determinantes del desarrollo en esos términos.
pero de una manera bien en detalle, ¿sabe? Como, yo qué sé, por qué los suelos, porque en África ciertos suelos determinan ciertos cultivos y en otros no, en fin. Hay otra materia que también pues, relacionada con esa cuestión de geografía, pero más a nivel de sistemas de información geográfica, que yo eso lo había visto en la universidad, pero muy por encima, y esa vaina me pateó. El punto es que el enfoque en la segunda universidad era más técnico, eso, para resumir, y fuerte, esa ahí no fue tan bien, y tampoco fui tan disciplinado como puede haber sido, y me arrepiento. De hecho, esto fue otro medio choque que tuve, sobre todo en esa universidad, en Bélgica. En Italia las cátedras son muy similares a las colombianas. Es como uno va a la cátedra y un profesor que le dicta a uno que tiene que aprender, es casi que se lo regurgita y uno absorbe, ya. En Lovaina muchas materias eran más, en muchas materias habían presentaciones de, por ejemplo, de estudiantes de doctorado o de expertos y sí, conferencias y uno no la supe aprovechar tanto como pude, la verdad. A veces no iba, por ejemplo, porque decía, pues porque no podía faltar, ¿sabes? O sea, simplemente quería las presentaciones después, pero obviamente uno no va a aprender lo mismo a que si escucha al experto o la experta y si no puede hacer preguntas, si no interactúa, escuchar las preguntas de los otros. Eso sí, como un mensaje que creo que vale la pena dar es ese, como aprovechar el conocimiento que uno recibe afuera, porque, y no solamente ir a pasar la maestría, sino, si es posible también, si, por ejemplo, si no tienen que trabajar, porque de nuevo depende mucho de las capacidades, de las condiciones materiales, si pueden, aprovechen, gócense el estudio. Es muy chévere estudiar, sobre todo si es gratis. Sin duda alguna, ese pedazo es muy importante. ¿Y qué pasó en Francia? ¿Cómo fue la dificultad en Francia? Francia intermedio, en Francia era, espera que tengo que cargar el computador. En Francia el enfoque era economía pública, de hecho. Y los profesores eran menos juiciosos que en las otras dos universidades. Entonces había como mucho trabajo independiente. Muchas clases no iban los profesores y no saben ni por qué. Entonces tocaba como mucho uno estudiar y sí. Y pues como era en economía ya tenía yo bases sólidas como para no tener que matarme y que me fuera medianamente bien. Buenísimo. Bueno, te voy a hacer una pregunta que quería hacerte al principio, pero la estoy dejando para ese momento porque ahora que ya entendemos que cada país tiene como unas realidades y eso es parte de esta maestría, que como son en diferentes países, casi que no tienes tiempo, o sea, te adaptas a una cultura, te mueves a la otra, vamos, y no solo es la cultura, el idioma, sino el estilo de enseñanza en cada universidad, entonces te vas a exponer en este tipo de programas, no es que, como pues el mío, si yo lo hice todo en Estados Unidos, pues yo ya tengo una cultura, ya me sé cómo son los profesores, ya sé cómo es la universidad, sino que te toca volver y cambiar, entonces tienes que tener una gran adaptación al cambio, mucha resiliencia, diría yo, en este tema. Quiero preguntarte de qué se trata una maestría en desarrollo territorial sostenible. ¿Qué es eso de desarrollo territorial sostenible para que nos cuentes a todos y a todas, para saber, véndenos esa idea de por qué es un tema tan interesante? Ahí me corchas. Y no deberías corcharme, ¿verdad? Digo, dice la maestría, debería saber que el programa sí tenía mucho que ver con desarrollo, con un enfoque territorial, o sea, estoy definiendo la definición con la palabra que quiero definir, una definición bastante mala. De hecho,
creo que no puedo definirlo muy bien el programa en sí, por lo que te cuento. Cada universidad tiene un enfoque bien distinto, aunque a través de eso también uno salía pues con una visión integral de qué es el desarrollo. Entonces, de nuevo, en Italia vimos esta cuestión del desarrollo desde una parte más sociológica, digamos. En Leuven vimos cómo aplicar herramientas de investigación a esta cuestión del desarrollo, GIS, estadística también vimos harto ya en Leuven, planeación, pero de un enfoque bastante del cómo hacerlo, más del qué es y preguntas filosóficas. Y en Francia fue esta cuestión más de la economía pública también enfocada hacia el desarrollo. Nada, yo creo que es un programa que le da a uno como una visión integral y que le da a uno bases para saber qué le guste para estudiar más si quiere o no. Si se queda con el programa también es suficiente, pero creo que el programa abre más preguntas que las que resuelve. Un Interesante. poco un cop-out como respuesta, ¿verdad? Pero yo diría eso. Pues si te entiendo bien, entonces, digamos, al mandarte a varias ciudades y a varios programas, como que sientes que no tiene una secuencialidad muy clara, siento en tus palabras, sino que te dan te botan como diferentes elementos, clases, temáticas, y tú eres como el que tiene que hacer sentido con todo lo que tienes para dar los pasos siguientes, quizás. Sí, es eso. Hemos tenido aquí, como mencioné en el pasado, invitados e invitadas que han tomado este tipo de maestrías y luego terminan enrolándose en la idea del doctorado. ¿Qué viene para Cristian después de terminar? ¿Qué estás haciendo hoy en día? Si nos quieres contar un poco y, digamos, no, voy a cambiar la pregunta, perdón. Terminaste esta maestría y me gustaría preguntarte primero, ¿qué hiciste para terminarla? ¿Requiere una te escuché que necesitaba un trabajo de grado, requiere algo así? Hablemos un poquito de eso antes de pasar a la siguiente fase, que va a ser un poco qué pasa después. Cuéntanos cómo te gradúas, qué requisitos hay para graduarse. Sí, tesis y pasantía había que hacer. Y eso. La tesis es un periodo complicado. Yo me lo gocé bastante, la verdad. Lo complicado es como para mí fue hacer síntesis porque leí y no concluí. Mi tesis malita. No, de conclusiones, no. Digamos que de marco teórico y de le faltó el centavo para el peso, eso. Pero, bueno, en fin, para responder esa pregunta, si tenemos que hacer la tesis y una pasantía relacionada con el tema y con un supervisor, y las dos, pasantía y tesis, no tenían que ser el mismo supervisor o la supervisora para las dos cosas, pero era aconsejable. En mi caso, yo no lo hice con el mismo supervisor. Ok. Entonces, ¿cumpliste esos requisitos de la tesis la haces solo o con otro estudiante? Yo la hice solo. Sí, creo que solo se podía hacer solo, de hecho. Ok, Sí. excelente. Entonces, te graduaste, tuviste su ceremonia, nos contaste que estuviste con tus papás, qué fortuna, qué lindo poder tener esa celebración de esa manera. ¿Qué pasó después? ¿Por qué decidiste quedarte allá? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿para qué te sirvió toda esta maestría que tomaste? Eh, Ahora reflexionando un poco más sobre el qué es lo que vi, que vi en la maestría, yo creo que en general los programas de maestría, yo creo que todos los programas, yo creo que la educación en general es eso, ¿no? Como que le botan a uno cosas, lo que tú decías, y uno es el que tiene que ver qué de esas cosas que le enseñan a uno no puede aplicarlas en cuándo las puede aplicar y eso, o sea, no es, creo que nunca hay como una línea muy estructuradas sobre lo que sigue la sociología o la economía. Pero en fin, ¿qué hice? Sí, perdón que me fui por las ramas. Entre, entre, entre Lovaina y París, o sea, entre el segundo y el tercer semestre, yo hice una pasantía en Bruselas con una ONG
pequeña, se llama ¿Eso fue en unas vacaciones o fue un semestre? Una pasantía de verano. Hice, sí, 3 meses allá y luego, pues, no fue muy bien con la fundadora, la directora de la organización. Entonces decidimos seguir trabajando en París, mientras yo estaba en París. Pero luego con la tesis no fue posible. Me estaba muy colgado. Cuando me gradué, pues la llamé y le dije, bueno, estoy libre si me quiere, ¿para qué soy bueno? Y afortunadamente había pues presupuesto y necesidad de alguien con mis competencias. En particular con esta vena del sistema de información geográfica, eso fue lo que más utilicé al principio ahí. Luego sigo trabajando ahí, o sea que ya llevo 5 años, me gradué hace 5 años, 2018, ¿sí? ¿Sí? 2019. Y ahí sigo trabajando, sí. Entonces, fue como muy suave el proceso de insertarme en el mercado laboral europeo. Lo dices como tan fácil, ¿no? Tuviste que hacer documentación, o sea, requiere una visa de trabajo. ¿Es complicado trabajar en Europa después de graduarse o consideras que en términos también como de papeleo, etcétera, es sencillo? No, no es sencillo. Yo, de nuevo, conté con la fortuna de que mi empresa, mi organización, ellos están muy acostumbrados a trabajar con gente de afuera. De hecho, la organización, pues nosotros trabajamos en temas de gobernanza de minería y energía en el Congo Kinshasa. Y hay mucho intercambio hay una oficina allá en Bruselas y allá en Kinshasa. Entonces, están muy acostumbrados a trabajar con gente pues no europea y hacer ese tipo de procedimientos. En mi caso particular, a mí como estudiante, como pasante, casual, pero como empleado ya les tocaba contratarme como trabajador altamente cualificado, para lo cual tuvieron que demostrar que no había nadie en Bélgica capaz de hacer lo que yo iba a hacer. Que es una demostración un poco, no muy rigurosa, digamos, pero el punto es que la piden. Y esto implicaba también que la organización estuviera dispuesta a sponsorearme, a pedirme permiso de trabajo, no visa de trabajo al principio, ese permiso de trabajo como trabajador altamente calificado. También les implicaba a ellos pagarme no menos de un cierto salario, porque sí, bajo ese régimen de empleado se implica un cierto salario mínimo. Y sí, afortunadamente esa organización pues está dispuesta a hacer la aplicación para mi permiso de trabajo y pues se dieron las cosas. Tomó tiempo también. Salió primero el permiso de trabajo, luego salió la residencia a los 6 meses y de hecho ahora estoy un poco sufriendo por eso porque a los 5 años yo puedo aplicar a la ciudadanía, pero es a los 5 años de ser residente, no a los 5 años de estar trabajando. O sea que esos 6 meses en los que trabajé solamente con permiso de trabajo no me los cuentan y yo ya sea cuentas de poder aplicar ahorita en octubre, pues no. Y pues nada, me toca esperarme otros 6 meses para poder aplicar. Pero gracias por compartirnos todo, gracias por contarnos todo esto porque son temas que de pronto a ti te parecen obvios o pequeños, y todo, pero que para muchos de nuestra audiencia que nos verán más adelante en este video, les quedan siempre como la duda, ¿soy capaz de hacer lo que va a pasar conmigo después? ¿Puedo quedarme? ¿Puedo no? Volver al país siempre es una opción, por supuesto. Y seguramente que para lo que estudiaste también hay campo pues, de trabajo, pero es muy interesante ver qué opciones existen también sobre esto. Bueno, sí. Cristian, acercándonos al final de nuestro programa y agradeciéndote nuevamente todo el tiempo que nos has dedicado hoy, quiero hacerte unas preguntas finales. Una de ellas es, ¿qué sigue para Cristian más adelante? ¿Has contemplado continuar estudiando o ya piensas que este punto pues ya cumpliste como toda esa etapa y quieres dedicarte a trabajar? ¿Qué viene para ti en términos académicos y qué sueños tienes? Sueño con
con tomarme un periodo de descanso. De hecho, lo de la ciudadanía lo tengo muy en la cabeza porque si no trabajo durante un mes, me comienza otra vez el tiempo a contar, los 5 años. Entonces me toca pues trabajarme hasta cuando cumplo los 5 años. Y una vez la obtenga, quisiera así tomar algún tiempo de un periodo sabático, viajar, sí, de descansar, sí, tiempo para mí. Me llama la atención estudiar me gustaría ir a China o a Japón a estudiar. También hay unos temas que me interesan mucho en términos académicos. Estaba en la de renta básica, cómo sostener sociedades en las que el mercado laboral no es capaz de absorber el montón de gente que hay. Son temas que me gustaría estudiar. No sé si un doctorado o una maestría o simplemente como hobby, porque no he decidido que quiero estudiar formalmente. Y quiero investigar un poco más. Ahora comencé haciendo investigación donde estoy, ahora estoy haciendo más gerencia, coordinación de proyectos, que está bien, pero extraño como esta cuestión de la investigación, sí. Entonces también está en mi futuro. Pero la prioridad número 1, descansar. Pues muy merecido, pero también me parece interesante lo que mencionas. Yo te escucho y te veo desde otra perspectiva, ¿no? Y tú dices, bueno, me gustaría irme a Japón o a China a estudiar y quizás es un doctorado, una maestría, y mira lo interesante que dijiste. No sé, no lo he decidido. Fíjate cómo tu mundo ha cambiado respecto al Cristian que estaba hablando con María Victoria Whittingham y ella te habló y te decía que podías ir al exterior a estudiar y tú pues tuviste lágrimas analizando ese tema, asimilándolo. Hoy en día el mundo a ti se parece chiquito. Yo te escucho hablar y parece que irse a Japón es posible, irnos a estudiar a China, ¿dónde? Pues vámonos. Y ese es el cambio de mentalidad que queremos llevarle a Colombia. Es justamente es decirles, el mundo es más pequeño de lo que piensas. Y no estamos invitando a que todo el mundo se vaya, ahí deje el país, por supuesto que no. Pero también es importante decirles que si tienes el talento, el interés, los sueños, hay oportunidades tanto en Colombia como en el exterior para estudiar. El estudio y la educación te abren la mente a las posibilidades académicas, a posibilidades de vida, de conocer, de viajar, de aprender, de enseñar a otros también. Entonces, creo que me gusta mucho escucharte en ese sentido. Y pues bueno, yo que estoy en el exterior y también tengo que decir que pues veo el mundo tan diferente como lo veía antes de salir a estudiar. Estoy aquí porque quiero volver al país un poco de todo ese conocimiento que he adquirido en estos años. Y le agradezco mucho a Cristian que nos ha compartido ese conocimiento, esa experiencia que has vivido y que nos has facilitado este proceso el día de hoy de no soy capaz, pasé de ahí de tener miedos a soy capaz y el mundo me queda pequeño y no sé ni siquiera, no he tomado la decisión hacia qué lugar del mundo me voy a ir a conquistar. Entonces, Cristian, última pregunta que quiero hacerte es, ¿qué te hubiera gustado escuchar en ese momento en que estabas, ya sea en el colegio en Neiva, ya sea que estabas en los primeros años de carrera de economía en la Universidad Nacional, o que escuchaste también, ¿no? Para lograr todo lo que has logrado hoy en día, ¿qué consejo le darías a aquellos que están allá sentados en Neiva, en una ciudad pequeña o en un pueblo, para que se atrevan a soñar? Nada, me hace pensar que en el colegio, de nuevo, yo estoy en un colegio bueno, costoso, y ahí había una inclinación muy grande a irse a Bogotá. También eso. Y los profesores como que le inculcaban a uno que hay más, además de Neiva, y no sé hasta qué punto otros colegios tengan como esa misma. Sí. Nada, pues que me hubiera gustado escuchar eso, que hay más
que más mundo además de lo que conozco. Yo creo que como no, sobre todo cuando era más joven, yo creía que como que me las sabía todas, como de nuevo, mi plan era los Andes y allá, no sé, yo pensaba que ya llegar a los Andes iba a ser ya, eso me va a hacer a realizar la vida. Y pues no pasó y pues no pasó eso, como no ser flexible, sí, ser como, sí, estar abierto a, Resiliente, adaptarse al cambio, sí, quizás. sí, eso, estar abierto a lo que venga y no prepararse, sí, pero disfrutar durante la preparación, o sea, no, como que el éxito y todo eso es como tan relativo y como tan, o sea, salir del país, mejor dicho, no es sinónimo de, oh, la logré, no, estoy trabajando como pudiera estar trabajando en Colombia, o sea, obvio, sí he recibido unas oportunidades de educación que no, pues con una beca, etcétera, pero sí salir del país, pues lo que decías también tú, Carolina, como que no es que estemos incitando a que todo el mundo salga, sí, no hay una sola forma de ser exitoso, feliz, yo qué sé, como, y tener más confianza en uno, yo creo que eso también es muy importante para, para, para salir del país en general, para conseguir lo que uno quiere, como aventurarse y sí, echarse el agua y si no pasa, pues lo peor que a usted es un no, en la mayoría de los casos, como eso también me hubiera gustado escuchar, sí, mi familia, yo creo que la mayoría de familias pues del país de ingresos no muy altos, hay mucho miedo, ¿no? Como miedo a endeudarse, miedo a aventurarse, miedo a un crédito, miedo a irse a cambiar de ciudad, miedo al menos a mi familia. Entonces yo creo que, a ver, María Victoria, sí, esta perspectiva de que hay más vida, más cosas además de lo que conozco, fue muy, muy determinante en que pues, esté donde esté. Sí. Bueno, pues le vamos a mandar un saludo a María Victoria desde acá. Yo también, que ella ha sido una persona muy especial para mí. Todavía nos conversamos mucho. Ella estuvo en nuestro programa y yo que estudio también en nuestro programa de Telemar en vivo en Buenaventura. La entrevistamos y conocimos su historia de cómo ella empezó muchas carreras y luego terminó su doctorado en ciencias políticas en Estados Unidos. Entonces también pueden ver ese episodio con ella. Bueno, llegó la hora de terminar y cerrar. Cristian, nuevamente muchísimas gracias. Te felicito por todo lo que has logrado y yo te invito a que no lo llames del todo suerte, porque realmente lo que he visto de ti es que has dejado una excelente imagen con aquellas personas con las que has trabajado como estudiante, como asistente de investigación, como profesional, y a la gente eso le queda. Sí. Los colombianos afuera, de pronto ustedes de pronto no saben, es que tenemos una excelente fama de ser muy productivos, muy dedicados, Muy rigurosos. muy Muy rigurosos, porque rigurosos. las universidades afuera de Colombia son muy buenas. Y a veces no tenemos esa confianza, pensamos, ay, no, yo vengo a una universidad de Colombia, yo voy a ser capaz de estudiar en el exterior. Y resulta que cuando te das cuenta estás súper bien formado, sostienes una conversación, tienes una alta preparación, eres capaz de conquistar el mundo. A veces los miedos los tenemos, nos generamos estas como prevenciones por un idioma, por los miedos que tú dices, que me da miedo endeudarme, es que yo no conozco, no tengo a nadie afuera. Queremos ser ese familiar afuera que tienes que te dice, oye, mira, es posible. Queremos ser esa persona que pasó esa experiencia de una maestría, de un doctorado, que queremos decirte, mira, esto fue lo que pasamos, pero sí se puede. Y estoy segura que Cristian no tendría ningún problema en que si alguno de ustedes quisiera conectarse, aprender un poquito más sobre esta beca, necesita algunos recursos, estoy segura que de pronto Cristian nos puede colaborar, entonces no tengan temor, traten de aplicar, ya saben lo importante de estudiar idiomas, que lo hemos reforzado, vayan a la página de Si Puedo, acuérdense que nos pueden seguir, tanto también en el Facebook de Devolver Conciencia, donde está pasando este video, suscríbanse, vienen más videos, más entrevistas, siempre estamos teniendo más invitados, también les hemos contado que tenemos el nuevo canal de YouTube donde están nuestros episodios de ¿Y qué tal un doctorado? ¿Y qué tal una maestría? Entonces también escríbanos allí.
Déjenos comentarios en los videos, mándenos preguntas sobre qué temas más quisieran ver. Yo no te conté, Cristian, olvidé contar esto al principio, y es que Ale, yo te busqué también porque casualmente un estudiante, una persona que me buscó y me dijo, quiero saber sobre estos temas, sobre una beca para estudiar en Europa. Y se me ocurrió contactarte y sé que hay alguien aquí que va a aprovechar este conocimiento y espero que no solamente él, sino muchas personas más para que puedan animarse a cumplir estos sueños. Cristian, muchísimas gracias, de verdad que sí. Te voy a dar un segundo para que te despides de la audiencia y les des un último mensaje antes de irnos. Gracias a ti, Carolina. Y, sabes, es una iniciativa muy, muy chévere y es verdad que es muy pertinente. A veces, sí, todo el mundo necesita como ese empujoncito, ese sí se puede, si quieren, se puede, sí. Nada, que estoy abierto sí, a ayudarles en lo que puedan con información y si tienen preguntas más detalladas también abierto a ayudarles. Nada, que le hagan, que se preparen, idiomas como decía Carolina, que comiencen a hacer hoja de vida y que comiencen a datearse también. Pero que la cojan suave también, tampoco es como la única posibilidad, en fin. Sí. Sí, hay que vivir y también estudiar, no solamente es estudiar. Sí. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias entonces hoy por acompañarnos o cuando vean este video espero que lo compartan con más personas a las que les pueda servir conocer esto de primera voz, de alguien que realmente recorrió estos caminos y todo lo que escuchamos y aprendimos seguramente nos va a servir si decidimos seguir los pasos de Cristian. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Tendremos próximamente unos invitados muy especiales para los programas de doctorado en Derecho y también un doctorado en Colombia en Derecho. Y pues también vendrán otros doctorados que tendremos en los siguientes 2 programas, pero recuerden, ahí también tocamos temas de maestrías. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Chao.